diálogo y escucha activa con los compañeros que vienen a explicar la posición, la situación de la República Árabe Saharaui Democrática el día de hoy aquí en una de las sedes del partido Morena. Agradecer mucho a la compañera Marta García de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional por invitar al Instituto Nacional de Formación Política y a su coordinación internacional a este trabajo conjunto. Se agradece mucho la deferencia que ha tenido la compañera para con la coordinación. Y pues bueno, iremos presentando a las compañeras y a los compañeros que van a estar interviniendo en un orden de 10 minutos por ponente, por persona ponente, para que en un segundo momento abramos una ronda de preguntas y respuestas y al final podamos tener clausura, conclusiones de parte de los ponentes por un espacio de alrededor de 5 minutos por persona. Agradecer también a quienes nos siguen en las redes sociales, que están al pendiente de este evento, que nos facilita técnicamente el equipo de la 4TV, que ha logrado una proeza técnica y cívica para hacernos enfrentar a la lluvia con éxito. Y pues bueno, sin más por el momento, quisiera cederle el uso de la palabra a la compañera Marta García, que como les comentaba es la presidenta de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional de Morena. ¿Se escucha? Sí, pues buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo en qué parte del mundo vamos a llegar a través de las cámaras de la 4TV. Y yo sé que este evento es muy importante y por parte de la Secretaría agradecemos porque este es un trabajo de vinculación con los movimientos sociales y de solidaridad. Y bueno, pues hoy les agradecemos a todos los que están presentes y a los que nos estén viendo por las redes a través de la página de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional. Por favor, difundan, porque el mundo entero debe de enterarse de lo que hoy se va a hablar aquí y es muy importante que nos apoyen en ese sentido. Y sin más, quisiera darle la palabra al embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, el maestro Monhar Leboihi Mboirik. Le doy la palabra. Muchas gracias, buenas noches. Para mí es un honor estar hoy aquí en la sede de Morena. Muchas gracias, Marta, por las palabras, por el apoyo decidido de parte del partido y de parte de la Secretaría hacia las nobles y justas causas, como bien usted decía. Desde luego, para los saharauis es un honor estar no solo en México, sino en el país que comparte precisamente esos valores. En la cultura saharaui, cuando alguien llega con la lluvia, es muy bienvenido, porque somos del desierto y lejos de que la lluvia nos espanta, es para nosotros el reflejo de bienestar y de buena bienvenida. Por lo tanto, enhorabuena, Morena, muchas gracias por la doble bienvenida, por la lluvia y por tenernos en la sede. Sobre todo gracias a ustedes y al Instituto de Formación Política por permitir que militantes y no militantes de su partido, a través de vuestras plataformas, a través del interés de vuestro partido, conozcan la realidad de otro país latino que está físicamente en el norte de África, pero con el corazón está en América Latina. Para nosotros América Latina es nuestra extensión geopolítica, geoestratégica, y por eso estaremos siempre en América Latina y con América Latina. Es un orgullo también compartir con la delegación que ha venido al Foro Social Mundial, saharauis que van a presentar hoy la charla, pero que también los acompañen Ricardo, que es el presidente de la Asociación de Mexicanos Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática y que es morenista además, un gran luchador social que ha acompañado la causa de muchos años. También el presidente de Amigos por un Sahara Libre, Antonio Velázquez, otro mexicano saharaui también, gran luchador que estos días ha acompañado de manera muy activa también, igual que Ricardo, a toda nuestra delegación en las actividades. Y simplemente reiterarles a los presentes, amigos de las asociaciones y amigos de Morena, el agradecimiento de parte de la Embajada Saharaui por acogernos y por permitir que los mexicanos
conozcan la realidad de este pueblo árabe hispanoparlante que hoy está presente aquí con Morena también. Muchas gracias. Bueno, agradeciendo el saludo del embajador, procedemos a cederle la palabra al maestro Ricardo Fuentes, presidente de la Asociación de Mexicanos Amigos con la República Árabe Saharaui Democrática. Muchas gracias. Para mí es un honor estar, Marta. Hace mucho tiempo hablamos. Parece ser que el día que hablamos para ti era una novedad todo este asunto. Tuve la oportunidad de enterarte de cómo estaba esta situación y hoy, felizmente, que habíamos hablado por teléfono, pero hasta hoy nos conocemos personalmente y es un gusto recibir a los compañeros de saharauis que ahora están aquí para mostrar al mundo una vez más, porque no es la primera vez que se pone a esta situación ante el mundo. Mohtar es nuestro querido amigo, embajador aquí en México, y a todos y cada uno, a quienes son integrantes de la asociación y por un Sahara Libre también, que bueno que nuevamente nos encontramos. Es importantísimo este tipo de eventos porque justamente, seguramente ahorita van a comentarlo más, pero sí me gusta siempre poner énfasis en que no es una novedad, sino es nuevamente poner el énfasis en una exigencia de que se cumplan los acuerdos internacionales, los compromisos que ya fueron aceptados ya desde hace muchísimos años, desde 1988 que se aceptó por Marruecos esta situación que debería corregirse y la misión denominada MINURSO, que es este compromiso de las Naciones Unidas para establecer la independencia y el estatus de soberanía de la República Árabe Saharaui Democrática, y nuevamente se vuelve a hacer desde cualquier foro en esta ocasión hacia el mundo entero a través de las benditas redes sociales, como dicen, esta posibilidad que tenemos en un lugar aquí en la colonia Juárez de la Ciudad de México, pero que se proyecta ante todo el mundo. Me da mucho gusto a nombre de la Asociación de Amistad la Asociación de Amigos de la República Árabe Saharaui, Asociación Mexicana de Amigos con la República Árabe Saharaui Democrática, que también están los integrantes de aquí, y tener esta presencia de solidaridad con las asociaciones hermanas y, por supuesto, con el apoyo del Instituto de Formación Política aquí en la sede de Morena, en la colonia Juárez. Muchas gracias, Marta, gracias, embajador, gracias, compañeros saharauis, y gracias a todos los que nos están siguiendo a través de 4TV. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ricardo Fuentes, y continuamos cediendo el uso de la palabra al compañero El Mami Ahmed, de la Unión General de Trabajadores Saharaui. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gran honor estar con vosotros aquí en la sede del partido. Agradezco también a los compañeros del Instituto de Formación Política y agradezco a la TV4 por darnos la oportunidad de acercarnos a todos los mexicanos y mexicanas, principalmente los simpatizantes y militantes del Partido Morena. Como sabéis, nosotros somos una delegación saharaui que estamos participando en el Foro Social Mundial de México 2022 y del cual nosotros aprovechamos la ocasión que tuvimos la oportunidad de tener en el foro a través de México para sensibilizar sobre la causa saharaui, que, como sabéis todos, está, invisible para muchos países del mundo, principalmente para esa parte del continente. Como ha dicho bien el embajador saharaui en México, nosotros somos latinos de corazón, pero de geografía africana. Tenemos mucho en común con los países latinoamericanos, compartimos mucho, tenemos, una cultura en común porque somos una ex colonia española, tenemos lazos con latinoamericanos y con la cultura hispana,
Por lo tanto, muchos de nosotros han estudiado también en países latinoamericanos, entre ellos México, Cuba, Panamá, Venezuela. Entonces somos latinos en África, o somos los latinos de África. Por lo tanto, mucha gente probablemente no sabe de esa realidad y digamos de esos lazos culturales que nos unen con Latinoamérica. Como todos vosotros sabéis, que el pueblo saharaui, para no extenderme en la parte, digamos, histórica, quiero más bien hablar sobre la actualidad de la República Árabe Saharaui Democrática, que le une lazos políticos con México desde 1979, cuando México reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática, y que actualmente tenemos una embajada en México City y tenemos asociaciones que sensibilizan sobre la causa saharaui en la Ciudad de México. Desde 1991, cuando se firmó específicamente el 6 de septiembre de 1991, se firmó digamos, el alto el fuego para empezar la celebración en menos de 6 meses lo que es un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. El referéndum que el pueblo saharaui y la dirección del Frente Polisario ha dado el suficiente tiempo para poder celebrarlo, porque hemos creído mucho, hemos confiado en las Naciones Unidas, en los organismos internacionales que lamentablemente luego nos han fallado, que hemos esperado más de 30 años para dar la oportunidad a un proceso político en el cual se puede solucionar el problema o el contencioso del Sáhara Occidental, que, como sabéis vosotros, es un caso de una descolonización inconclusa por parte de España, que también, como sabéis, que España, al retirarse del territorio, nos ha, digamos, repartido entre dos fuerzas de ocupación que lamentablemente son nuestros vecinos, que es Marruecos y Mauritania, que luego más tarde en el 78 Mauritania se retira del territorio, la parte sur del territorio, para dejarla ocupar por Marruecos. Entonces, creemos que hemos dado la suficiente oportunidad para las Naciones Unidas y para los organismos internacionales para la celebración de un referéndum que nunca se ha celebrado. Al saber de que no hay una solución pacífica, hemos exigido a las Naciones Unidas, a través de lo que es el conjunto de la sociedad civil saharaui, y cuando hemos visto el expolio de nuestros recursos a través de la brecha ilegal del Guerguerat, una formación de la cual hay compañeros hoy aquí en México, hemos ido a protestar en la brecha del Guerguerat, que es la frontera entre el Sáhara Occidental con Mauritania, donde se expolia a diario, digamos sistemáticamente, nuestros recursos naturales, y de los cuales se aprovecha Marruecos para alargar nuestro sufrimiento y para alargar la ocupación, mientras tanto nos empobrece a nosotros como los autóctonos del territorio. Hemos dicho, como he dicho, hemos manifestado durante 27 días en la brecha, pero lamentablemente Marruecos nos trata de una forma salvaje, de la cual nos han, digamos, invadido con sus militares, y desde aquel día, que es el 13 de noviembre del 2020, desde aquel día se ha vuelto a las hostilidades y se ha vuelto a haber una guerra que lamentablemente es una guerra, como he dicho anteriormente, está silenciada y que tiene un muro mediático del cual no se quiere saber. Mientras tanto hay otras guerras que son recientes y de las cuales hoy por hoy todo el mundo habla. La República Árabe Saharaui Democrática es una experiencia que han creado los saharauis en el exilio o en el refugio. Después de digamos, de la ocupación marroquí en el territorio del Sáhara Occidental, los saharauis, o la mitad de los saharauis, han salido o han sido obligados, principalmente los que estaban fuera de las ciudades,
porque las grandes ciudades han sido acercadas en aquel entonces y no han dejado a su población salir. Los que estaban fuera en el desierto se han exiliado en Argelia, que nos ha prestado parte de su territorio desde aquel entonces, desde el 75 hasta hoy, en el cual nosotros hemos creado un fuerte estado en el exilio. Tenemos nuestra propia experiencia. En ese estado está la salud gratuita para todo el mundo. En ese estado actual que nosotros tenemos, la educación es obligatoria para todos los saharauis hasta la secundaria. Desde la secundaria ya están obligados los saharauis a salir a cumplir sus estudios, a completar sus estudios en países amigos, entre ellos México. Entonces, tenemos, los tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Tenemos la sociedad civil, que es complementaria, que complementa también el trabajo del gobierno. Actualmente, todos los saharauis, y este está también otro detalle que a lo mejor mucha gente no lo sabe, todos los funcionarios saharauis no perciben nada por sus trabajos, entonces son voluntarios. Los saharauis, la mayoría de los saharauis, si no digo todos, tienen también la obligación de ir a defender a su país. Por lo tanto, hemos dado la oportunidad para la mujer, porque la mujer es la que ocupa y la que administra a los asentamientos, los campamentos de refugiados que tenemos. Hoy por hoy, casi el 98% de la administración de las alcaldesas son mujeres. Por lo tanto, también es una experiencia, y como todos vosotros sabéis, que la mujer saharaui desempeña un papel muy importante en la sociedad saharaui, del cual realmente muchos países de la zona no tienen la misma oportunidad, o las mujeres no tienen la misma oportunidad como la mujer saharaui. No quiero extenderme porque tengo el tiempo limitado, entonces dejo la palabra a mis compañeros, y para más tarde, si queréis hacer preguntas, ya estamos dispuestos aquí a responderlas. Gracias. Muchas gracias, compañero El Mami Ahmed, de la Unión General de Trabajadores Saharaui. Procedemos a ceder el uso de la palabra a Nafi Buda, presidente de la Unión de Escritores y Periodistas Saharaui. Hola, buenas tardes a todos. Morena significa para nosotros el Sáhara, simplemente. Y nos vamos a poner una A las tres palabras: amo a Morena, a Sáhara. Este lema nos acompaña siempre, porque la filosofía del partido es lucha contra la injusticia, la antidemocracia y la ilegalidad. Y es la misma causa, el mismo valor de una causa justa en el Sáhara Occidental. Para nosotros, el robo es una parte de corrupción donde lucháis. Robo significa una arma, y la arma significa en el Sáhara Occidental víctima, y la víctima significa sufrir y más sufrir. Eso es lo que está pasando día a día en el Sáhara Occidental. Una pena que en el 2022 seguimos hablando de pueblos luchan para lograr la independencia. La pena que el mundo no te oía cuando luchas de una forma y manera pacífica durante 32 años. 32 años esperamos unos derechos legítimos. La parte jurídica es muy clara en el Sáhara Occidental. La parte histórica está muy clara y más clara todavía. Pero el problema es que los intereses también a nivel mundial siguen claros a sus gentes. Estamos hablando de una situación no es solo contra la ocupación, sino contra la injusticia a nivel mundial. Entonces, los saharauis han sentido y siguen siendo que no son solos, porque el grito ha llegado a México, y cuando el grito llega a México significa una revolución, significa una dignidad, significa una lucha justa saharaui mexicana. Por eso sentimos orgullosos de estar aquí
pero sentimos también obligados, por lo menos, a aplaudir y a fortalecer muchísimo ánimo y muchísimo agradecimiento a millones y miles y cientos mexicanos. No han ido al Sáhara, pero han apoyado desde lejos, y lo que han ido a los campamentos o los territorios ocupados, como el caso del saharaui mexicano Antonio Velázquez, han vuelto con la pura realidad como un ejemplo nada más. Entonces, en mi especialización como periodista antes, claro, y como presidente de la Unión de Periodistas y Escritores Saharauis, un gran honor estar aquí. Sabemos exactamente que no es fácil cuando puedes pasar este bloqueo de la información, este muro del silencio, donde el grito, donde la palabra libre, donde la reclamación a tus derechos significa violencia, significa mandados y años tras años en los cárceles marroquíes, significa muchísimo sufrimiento. Pero los saharauis saben exactamente qué precio tiene esta independencia, qué precio tiene esta dignidad, qué precio tiene esta paz, y lo han pagado mucho y sigan pagándolo, y no lo van a parar. No es solo en el Sáhara Occidental, pero en cualquier parte de este mundo lo que necesita justicia, paz, independencia y dignidad. Venimos desde los campamentos de refugiados saharauis, donde siguen los marroquíes, atacan los civiles con los drones, donde vienen de fuerzas que siguen robando nuestros recursos naturales del Sáhara Occidental, y dejan la ocupación marroquí que viola los saharauis, que condena los saharauis, que hacen cuarentenas, como se deja el país en total como una cárcel grande. Eso es lo que está pasando en el Sáhara Occidental. Sí, vivimos en un campamento, pero para nosotros ha ido una experiencia para montar un país preparado personalmente como fundamental, porque mañana vamos a lograr sí o sí una república árabe saharaui democrática, digna, independiente para todos los saharauis, y lo tenemos el ejemplo preparado, y lo tenemos muy hecho, pero sobre todo bien hecho. ¿Por qué? Porque sabemos por qué hemos estado en esta situación en el 75, en el exilio. Sabemos cómo y dónde y cuándo tenemos que volver, cuándo conseguiremos, cuándo logramos esta lucha y esta independencia, porque no queremos que las nuevas generaciones pasen el mismo sufrimiento lo que hemos pasado nosotros, ni nuestros padres, ni nuestras madres. Para mí, como un caso de miles saharauis, tengo una hermana, nunca la vi en mi vida, por un muro de vergüenza, divide al Sáhara Occidental de dos partes y cumplía 10 millones de minas antipersonas, divide al Sáhara, pueblo como tierra, a dos partes, pero nunca ha sido capaz de dividir nuestros corazones, como nunca ha sido capaz este muro de silencio dividir nuestros corazones como los mexicanos. Esta es la situación hoy en día en el Sáhara Occidental. Hemos vuelto a la guerra por la pena y por la mala noticia, pero los saharauis han esperado 30 años para organizar un referéndum de autodeterminación a los saharauis en el 91. Hemos esperado un prometo tras otro, enviado especial, secretario general de la ONU, a hablar, bla, bla, y nada más. Y luego hemos perdiendo toda esta confianza. ¿Por qué? Porque sabemos que la situación del Sáhara Occidental, para buscar una solución, necesita una prioridad al grupo internacional, lo que interesa muchísimas cosas más lejanos de lo que buscamos. La pena cuál es, que el niño sigue deseando, vive como los demás en la parte del mundo. Las mujeres no quieren ni dar esta vida a sus hijos, aunque sí hemos aguantando, hemos sufrido, hemos dado la vida al desierto, hemos dando hasta temas estadísticas a nivel
mundial como un ejemplo, porque el refugio en el mundo, el exilio en el mundo significa hambre, significa peleas a los productos, a los alimentos, pero los saharauis no, nunca piden, nunca exigen. Y cuando alguien quiera ayudarnos de una manera, la ayuda nunca va a llegar a cumplir otra fase de la ocupación en el Sáhara Occidental, porque el pueblo saharaui da lo que tiene y lo que no tiene por sus patrimonios, por sus raíces, por su cultura, pero sobre todo por su forma de ser libre, independiente y hasta la victoria siempre. Muchas gracias, compañero Nafí Buda, presidente de la Unión de Escritores y Periodistas Saharaui. Qué importante destacar que un poco más allá de los lazos compartidos, lingüísticos, históricos de nuestros pueblos, porque ambos fuimos colonias españolas, mucho más importante que eso es la unidad en el sentimiento de la lucha por la justicia global, por la autodeterminación de los pueblos que unen a la República Árabe Saharaui Democrática y a México con todos los pueblos de nuestro sur global que aún continúan luchando contra la opresión. Y vamos a darle la palabra ahora a Ama Jutna Hatri, que ella es representante de la Unión de Estudiantes Saharaui en Cuba. Bienvenida, compañera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Primero quiero agradecerle a la sede de 4TV por esta oportunidad y al partido de Morena por esta oportunidad de hacer posible este acercamiento entre esos dos pueblos, que es el pueblo saharaui y el pueblo mexicano. Y bueno, primero, o sea, antes de empezar a hablarles sobre lo que implica o lo que significa ser una joven y una mujer, pues quiero compartir con ustedes esos datos históricos de la historia de la mujer saharaui. En 1976 se fundó la Unión General de Mujeres Saharauis, que es una organización no gubernamental y que abarca a todas las mujeres saharauis y tiene como objetivo principal la emancipación de todas las mujeres saharauis. Y gracias a esta ONG, pues hemos logrado que una gran representación de la mujer saharaui, ya sea a nivel nacional en las wilayas o las provincias saharauis, o a nivel de congresos internacionales que pues abarcan esos asuntos de la mujer. Y bueno, tenemos dentro de lo que es la organización del Frente Polisario del gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática, tenemos una representación del 43% en el Parlamento, que es una cifra muy elevada en comparación con países desarrollados del occidente, o bueno, si venimos a comparar, tenemos una representación del 34% en el Parlamento, que es otra cifra muy elevada en comparación con, bueno, como dije antes, con los mismos países, y una representación de un 98% en las alcaldías. Y bueno, este emprendimiento de la mujer saharaui o este destacamiento es gracias al Frente Polisario, que le abrió muchos horizontes a la mujer saharaui para poder formarse en diferentes áreas y en diferentes países, y eso es también a consecuencia de los principios del Frente Polisario, que no solo implica la lucha hasta la liberación del último metro de nuestra querida Sahara, sino de su otro principio, que es la igualdad entre género, porque todos somos revolucionarios, no importa si eres hombre o mujer, porque todos hemos luchado y hemos participado en esa lucha justa para un Sahara libre. Y bueno, aparte de esos principios de igualdad de género de los que disfruta la mujer saharaui dentro de esa región, porque la mujer saharaui es una mujer que pertenece a una región que es árabe, que es musulmana, africana, pero no tenemos esa marginización de la mujer o ocultamiento, digamos, de la mujer. La mujer saharaui es una mujer muy independiente, muy emprendedora, que ha logrado mucho a pesar de las circunstancias de la ocupación, ya sea, la ocupación española en los años anteriores y actualmente la ocupación marroquí, y ha logrado emprender mucho, y esos logros
le han permitido tener una importante posición a nivel internacional gracias a su fuerza, porque ha sido, como he dicho antes, contra las violaciones de los derechos humanos o contra las condiciones infrahumanos en el Hamada del exilio, donde están los campamentos refugiados saharauis. Básicamente, contra viento y marea, la mujer saharaui se impuso internacionalmente para mostrar lo que vale y lo que es y lo que puede lograr. Y para también destacar que la mujer saharaui ha construido un estado del nada, en una zona desértica donde no había nada, ha construido un estado con todos sus organismos y imaginan, o sea, quiero que se ubiquen bien, imaginan lo que vamos a lograr si podremos volver a nuestras tierras con nuestras riquezas de las que nunca hemos tenido ningún beneficio, pues seríamos una gran potencia. Y seríamos un ejemplo para todo el mundo, no solo el mundo árabe y africano, sino también para el modelo de la mujer de América Latina, porque la mujer mexicana también es una mujer muy luchadora y ha logrado muchos logros y la lucha sigue para lograr más logros. Y bueno, aparte de esta representación de la mujer, pues voy a hablarles sobre los jóvenes saharauis, porque somos una juventud muy activa, somos una juventud revolucionaria que hemos tenido una educación especial, porque la mayoría de nosotros nacieron en el exilio. Y bueno, me gusta destacar siempre ese dato porque el Sáhara Occidental o la RAS, la República Árabe Saharaui Democrática, entre el ranking de educación a nivel de la Unión Africana, pues sale en el segundo lugar con un alto índice de alfabetización del 96%, solo está presidida por Guinea Ecuatorial, y eso es un dato a destacar porque a pesar de los pesares, cuando se quiere se puede, y hemos logrado avanzar y ir adelante como juventud para hacer escuchar y llegar nuestra voz, porque la educación es algo muy importante, porque si alguna persona pues puede formarse en alguna área, pues es mejor para su país, es mejor para su gente, es mejor para esa persona para poder emprender y para poder avanzar, porque nosotros sí hemos estudiado, o sea, nos hemos especializado en muchas áreas, y en el cual en el Hamada o en los campamentos de refugiados pues no se puede ejercer esta profesión, desafortunadamente, como digamos ingeniería nuclear o lo que sea, pero siempre hemos tenido ese objetivo para el después, para cuando nos liberamos, pues usted va a estudiar ingeniería nuclear, pero después cuando nos vamos a liberar o cuando volvamos a nuestras tierras, pues vamos a necesitar muchos ingenieros o vamos a necesitar muchos médicos, porque como se sabe históricamente no hay ninguna fuerza ocupante que ha dejado un país en buenas condiciones, digamos, siempre deja los países en las ruinas y en los caos. Entonces nosotros nos estamos preparando para eso, para el después, para cuando llegamos a nuestras tierras, para construirlas, porque si hemos construido un estado independiente en la mitad del exilio, pues imagina lo que podríamos hacer, bueno, en nuestra tierra con nuestras riquezas. Y bueno, me gustaría, o sea, enseñarles este ejemplo, este modelo de mujeres y de jóvenes saharauis que merece la pena que sepan nuestra historia, que escuchen nuestra voz y que sepan los impedimentos o los problemas que estamos enfrentando para llegar a cumplir nuestro objetivo de ser un ejemplo o ser una fuerza emprendedora en esta área de África del Norte. Y muchas gracias. Muchas gracias, compañera Ama Juta, representante de la Unión de Estudiantes Saharaui en Cuba. Y nuestro último ponente es Abdallahi Antonio Velázquez, que es presidente de la Asociación de Amigos por un Saharaui Libre en México. Bienvenido, compañero. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, agradecerles obviamente a la Secretaria Nacional de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, Marta García, muchísimas gracias por esta invitación. A nuestro gran amigo, Ricardo Fuentes, que sin ti no sería posible esto, hermano, muchas gracias. Y claro, a 4TV, que no es la primera vez que nos dan voz, les agradecemos mucho y esperamos pues estar más seguido en estas locaciones.
Bueno, pues muy interesante lo que han comentado los compañeros. La verdad es que yo aprendo mucho también, aunque he estado años en esta zona ocupada por Marruecos en el Sáhara Occidental, pero no dejo de aprender siempre que vienen compañeros a visitarnos y obviamente nos dan sus testimonios. Este pueblo, como bien lo comenta la compañera, pues es un pueblo que está muy preparado. Ustedes van a los campamentos de refugiados y pueden encontrar químicos, médicos, abogados, ingenieros, hay toda clase de personas preparadas y que están preparadas precisamente para cuando llegue ese momento de la independencia, cuando puedan tener su tierra en libertad. Una tierra que desgraciadamente está siendo... está en medio de una ocupación por parte de Marruecos. He tenido la oportunidad de estar varios años en ese territorio y les puedo decir que las condiciones son infrahumanas. La ocupación militar que ejerce Marruecos sobre la población civil saharaui pues realmente deja mucho que desear y sobre todo tenemos que levantar la voz, ya que hay violaciones, graves violaciones a los derechos humanos diariamente, presos políticos, personas desaparecidas y obviamente asesinatos que acontecen a diario en el Sáhara Occidental. Lo comentaba un compañero, hablamos, y en el Foro Social Mundial lo hablaban mucho de la guerra que actualmente pues está en boca de todos, ¿no? Esta guerra en Ucrania. Pero bueno, hay que recordar que nosotros estamos en medio de una guerra desde el 13 de noviembre del 2020, donde Marruecos nos orilla a retomar las armas y desgraciadamente nadie habla al respecto. Es una guerra que prácticamente es silenciada, y es silenciada porque no le conviene a muchos países de Occidente, que desgraciadamente están sacando todas estas riquezas naturales de ahí. Hablamos de indicios de uranio, de petróleo, de gas natural, las bolsas de agua más grandes del norte de África, el banco de peces más importante de la región y por supuesto las minas de fosfato más importantes de todo el mundo. Hablamos de que en proporción con el número de habitantes saharauis y el número de riquezas que hay ahí, pues si el Sáhara Occidental tuviera la oportunidad de ser libre e independiente como República Árabe Saharaui Democrática, pues hablamos de que sería un país muy rico en proporción a su número de habitantes y las riquezas que posee. Sin embargo, pues sabemos muy bien que hay países interesados en estas riquezas, hay países interesados en apoyar a Marruecos para esta ocupación, para que esta ocupación continúe, que esta militarización continúe, para ellos poder seguir beneficiándose de estos recursos naturales. Mientras tanto, tenemos a un pueblo en el exilio, ya en otro país que es Argelia, en estos campamentos de refugiados, donde ni las plantas pueden crecer, viven en esta región llamada La Hamada. La Hamada significa prácticamente la nada, y aún así ellos, lo puso como ejemplo mi compañera, han podido construir un estado en el exilio, pero un estado además que todo mundo voltea a ver en África, inclusive no solo en África sino en países de Europa, voltean a ver ejemplarmente a la República Árabe Saharaui Democrática, porque incluso ante estas circunstancias de exilio han podido construir un gran estado que le falta esa independencia para poder todavía ser más ejemplar. Yo los invito a visitar los campamentos de refugiados saharauis. Se puede visitar los campamentos de refugiados. Obviamente la zona en conflicto es muy complicada visitarla y bueno, compañeros de la prensa internacional que han tratado de entrar, pues simplemente no los han dejado, pero no por eso vamos a dejar de insistir. Obviamente la población civil saharaui que vive en estos territorios ocupados necesita que ser escuchada, porque todos los días hay estas graves violaciones a los derechos humanos. Y bueno, yo como experiencia personal les puedo decir que me siento muy orgulloso de estar de la mano de este pueblo, porque tiene algo muy especial. No solo es de los hombres que saben leer las estrellas y de las mujeres que tienen esa igualdad con el hombre que no he visto yo en otros países árabes, sino que además tienen una dignidad increíble e inclusive cuando estamos en medio de manifestaciones, cuando regresamos a casa golpeados, cuando regresamos prácticamente sin aliento después de estas manifestaciones en las ciudades ocupadas como El Ayun o Esmara, o en Bojador, en Dakhla, siempre tienen una sonrisa, siempre tienen algo que darte y te reciben con los brazos abiertos, aún en circunstancias muy complicadas de ocupación.
es un pueblo ejemplar, del cual pido a todos los compañeros que nos están viendo que investiguen un poquito más sobre el pueblo saharaui y van a darse cuenta que es un pueblo increíble, un pueblo ancestral del desierto, del cual Marruecos desgraciadamente trata de eliminar no solamente físicamente al pueblo saharaui, pues obviamente con ello se lleva lo que son las raíces, la cultura, la lengua, la vestimenta, una vestimenta que orgullosamente portamos y de la cual pues obviamente vamos a seguir portando hasta la independencia, inshallah. Muchas gracias. Pues gracias, compañero Abdallahi Antonio Velázquez, de la Asociación de Amigos por un Saharaui Libre en México. Y habiendo concluido esta ronda de participaciones de las ponentes, de los ponentes, quisiera saber si hay preguntas en la audiencia. Buenas noches a todos. Voy a hacer unas lecturas de los comentarios que ha habido en Facebook. Tenemos a Rosario Sonalí Hernández, dice Sara libre ya. Gris Palomares, igual, Sara libre ya. Amigos por un Sahara libre en México, dice la mujer saharaui siempre ha sido ejemplo de lucha, valentía y dignidad. Asociación de Amistad Chile-Saharaui, desde Chile solidarizamos con el heroico pueblo saharaui, fuera el ocupante ilegal de Marruecos del Sahara Occidental. Movimiento del Socialismo Allendentista de Chile, condenamos a la monarquía feudal marroquí en su agresión contra el Frente Polisario. Toda América Latina y el Caribe debe solidarizar con el pueblo saharaui y su justa lucha de independencia. Reconocemos a la RAS y su justa lucha. Un abrazo allendentista e internacionalista. Nuevamente, Amigos por un Sahara Libre, México, dice, desde México celebramos la participación de la delegación en el Foro Social Mundial y todas las actividades que se han realizado en el marco de dicho foro y Onur Found, el Frente Polisario vencerá, fuera el invasor marroquí del Sahara Occidental. Si les quieren dar unas palabras a los que han comentado. Bueno, yo brevemente quiero, ahora que mencionas estuvimos esta delegación y algunos compañeros más, estuvimos en el Foro Social Mundial, participamos estos días con diferentes ponencias, estuvimos en diferentes talleres también, obviamente en mesas de discusión y talleres. Y sí quiero resaltar un detalle, sí, denunciar más que nada a la delegación marroquí que estuvimos, prácticamente nos estuvieron intimidando todo el tiempo e inclusive entraban a nuestros talleres para prácticamente pues que la atención se fuera hacia ellos y confundir a nuestros asistentes. Aún así tuvimos la fortuna de que la gente que estaba ahí estaba sensibilizada con la causa saharaui. Muchos de ellos conocían de qué se trataba y pues a gritos de fuera Marruecos, del Sáhara Occidental, estos marroquíes salieron de estos talleres, pero quería hacer eso, puntualizarlo, porque pues fue un foro en el cual, pues bueno, la organización sí dejó mucho que desear, que es verdad, pues tuvimos la oportunidad de tejer unos lazos con diferentes asociaciones, amigos, organizaciones de otras partes del mundo. Una pregunta. Si hay sectores progresistas y democráticos en la sociedad, bueno, país en Marruecos, con una posición contraria a su gobierno, ¿qué tipo de peso tienen en la sociedad marroquí en general? Y si cuando estamos hablando de sectores sociales, el movimiento obrero, organizaciones de derechos humanos, la izquierda, si el tema en Marruecos, si el tema de ustedes es un tema, digamos, que divide la izquierda en cuanto a una posición progresista o reaccionaria. O sea, ¿cuál es el peso del tema saharaui en la vida política de Marruecos? Y si hay sectores progresistas en ese país que se sienten identificados con la lucha de ustedes. Hola, verás, mira, sobre los sectores progresistas de Marruecos,
tiene en sus formaciones políticas, hay partido socialista, hay partidos de, digamos, de tendencia progresista, pero generalmente cuando se trata del Sáhara, todo Marruecos es de la monarquía. Entonces el problema del Sáhara está, digamos, se ha unido porque se ha creado desde el primer momento por el rey Hassan II, se ha creado, como sabes o como sabéis, es a través de los múltiples, digamos, intentos de golpe que se han hecho en Marruecos, y por lo tanto el rey Hassan II temía por su trono y tuvo que hacer digamos, su invasión al Sáhara para alejar sus más de 500.000 soldados y oficiales marroquíes y así tener una seguridad en el trono. Entonces se ha demostrado últimamente, porque nosotros como sociedad civil saharaui siempre hemos tendido la mano a los sectores progresistas, teniendo en cuenta de que podemos llegar a entendernos con ellos debido a la ideología progresista que tiene el Frente Polisario y tiene la sociedad saharaui, porque somos un movimiento revolucionario, un movimiento de liberación nacional. Por lo tanto, siempre hemos tenido las puertas cerradas. Es más bien, como estaba diciendo mi compañero hace poco, Abdullahi, nos intimidaban estos días aquí en México, siendo México un país, digamos, democrático y solidario con la causa saharaui, nos intimidaban, nos insultaban, y por lo tanto para ellos la causa saharaui es más bien un problema, producto a problemas entre Argelia y Marruecos. Es contradictorio que la delegación marroquí, siendo de mayoría progresista, participante, me refiero, en el Foro Social Mundial, viene abanderada con la bandera de Palestina, exigiendo los derechos de los palestinos, de los cuales yo me solidarizo, igual que el pueblo saharaui, porque la causa de Palestina es causa justa. Por lo tanto, es contradictorio pedir la libertad para Palestina y pisotear los derechos del pueblo saharaui. Es contradictorio, como estaban diciendo los compañeros, que la delegación marroquí participante en el Foro Social Mundial venía con el lema y con el eslogan de que Rusia es ocupante de Ucrania, y mientras tanto nos llevan ocupando más de 47 años Marruecos. Para los marroquíes todo se puede hablar, digamos, cuando se habla, me refiero al sector progresista y a la izquierda marroquí. De todo, se puede hablar con la izquierda de todo, menos de la causa saharaui. Para ellos es algo sagrado que va encaminado con el trono marroquí, y para ello es censurado. Censurado el tema del Sáhara, es tema del trono marroquí digamos, en Marruecos, y nadie se atreve, ni en el siglo XXI y después de la muerte y de los años de plomo en Marruecos, después de la muerte de Hassan II y el nuevo rey Mohammed VI, nadie se atreve a hablar del Sáhara. Y eso es lo que nosotros tenemos comprobado. Para continuar en este tema, los marroquíes, tendremos claro, tienen que elegir el organismo o el Estado, lo que quieran. Eso no tiene nada que ver con el tema del Sáhara Occidental. Son dos países diferentes y la legalidad internacional está muy clara. A lo mejor sí podemos apoyar a los marroquíes cuando ellos luchan una lucha como la nuestra. Ellos quieren la democracia, pues bien, pero el mismo lo que podemos ayudar a los marroquíes, lo que pedimos nosotros a ellos mismos, son capaces de ayudarnos para elegirnos nuestro futuro en nuestra Sáhara. Porque, ¿qué dice la legalidad internacional? Sobre todo el último decidio del juicio europeo, del Tribunal Europeo el 29 de octubre, que el único dueño del Sáhara Occidental es el pueblo saharaui. Y el representante oficial, único, y lo que negocia al nombre de los saharauis del Frente Polisario. Para nosotros, hoy en día, estamos muy abiertos a cualquier posición política, porque estamos abriendo vías democráticas. Y respetamos la unión de los pueblos, y lo queremos, pero
bajo una condición. Tú no me puedes obligar a quedar en un sitio donde yo no lo quiero. Nosotros como saharauis nunca hemos sentido ni marroquíes, ni mauritanos, ni españoles, ni argelinos. Somos de esta tierra y cogemos el nombre del Sáhara Occidental. Entonces, para Marruecos, lo vamos a garantizar, que vamos a ser los buenos vecinos, lo que tenemos. Donde vienen los problemas a toda esta zona, vienen de Marruecos. Todo el movimiento del mal sentido, del chantaje hasta el tráfico, sabemos dónde viene y sabemos qué objetivos tienen los marroquíes. Entonces, para nosotros, a lo mejor sí, hemos tenido unos grandes amigos de la izquierda marroquí en los años anteriores, pero tampoco ellos han podido o han logrado vuestros objetivos de lucha, porque ellos también sufren. De Marruecos nunca hemos escuchado, por lo menos lo que se puede escuchar en cualquier país. Sobre todo el tema del Sáhara, como dijo el señor Mami, que el Sáhara Occidental como un tema es un tabú. Es un tabú. Lo que viene desde el rey, lo que viene desde el gobierno, hay que meterlo como lemas. Lo que hemos dicho a los participantes marroquíes, que nosotros no hemos desde ahí para encontrar lo mismo donde hemos dejado ahí. Entonces, para tener claro, nosotros sí, a lo mejor, ojalá, nos llega a unos gritos libres desde Marruecos. Estamos muy abiertos de dialogarnos y de abrir una conversación verdadera, pero sobre todo respeta los derechos internacionales, el tema de derechos humanos. He preguntado a los marroquíes ayer en el taller, ¿por qué nunca hemos escuchado una violación contra la gente, lo que siguen callando, por ejemplo? Porque saben que el resultado, lo que espere, cualquier que reclama, cualquier derecho, ahora como Unión de Periodistas Escritores Saharauis, estamos apoyando el periodista Radi y el periodista Resuni, son marroquíes, y están en la cárcel por reclamación de los derechos y de legalidad y de la justicia y contra la corrupción. Si me das ahora, hoy en día, una ONG marroquí se reclama a los derechos de periódicos y está dentro de Marruecos, lo dudo mucho. Y lo van a pasar lo mismo. Entonces, el pueblo marroquí también está pagando un precio carísimo de su reino. Pero al final nosotros lo vamos a respetar, lo que eligen los marroquíes mismos a su país. Pero no cuentan con el Sáhara Occidental porque es un pueblo diferente, no tienen la soberanía del Sáhara Occidental, culturalmente no somos los mismos, es lo que podemos garantizar que vivimos en la misma zona, porque nunca hemos, nosotros lo que hemos elegido, que vivimos en esta zona, vecinos de Marruecos, o tenemos estas relaciones. Tenemos relaciones históricas con los argelinos, mauritanos, marruecos mismos y españoles en todos los pueblos de la zona, y sí o sí lo vamos a vivir ahí, pero con un Sáhara libre. Quisiera añadir antes de salir del tema que nosotros, como ha dicho mi compañero, nosotros como sociedad civil saharaui hemos tendido la mano a la sociedad civil marroquí porque estamos más que seguros que hoy, mañana, pasado, el contencioso del Sáhara se va a resolver y con nosotros como vecinos tenemos que convivir, pero tenemos que convivir, como ha dicho mi compañero, bajo el respeto mutuo y a través del respeto de la legalidad internacional en la cual el pueblo saharaui elige lo que quiere ser en su propio territorio. De hecho, le hemos dicho de que estamos llamando a su conciencia, a la conciencia de los marroquíes, para que trabajemos en un Magreb árabe unido, en el cual todos podamos, digamos, convivir con digamos, armonía y con el respeto, y en el cual se podrá haber un desarrollo para nuestra zona geográfica. Por lo tanto, aprovecho también la ocasión aquí
como delegación saharaui, a través de vuestro respetado canal, de tender la mano a todas, digamos, las fuerzas progresistas en Marruecos para que trabajemos, para que finalice el contencioso del Sahara, que nos ayuden digamos, a presionar a su gobierno, a presionar a su monarquía, a que sean valientes de nombrar las cosas por sus propios nombres y que trabajemos, digamos, en el mismo sentido para terminar el problema del Sahara, que es realmente es una piedra que deja, digamos, de avanzar el progreso económico y el desarrollo económico y social de la zona. Buenas noches, pues muchas gracias y gracias por estar aquí con nosotros para explicarnos lo que está sucediendo en la República Democrática de Saharaui. Yo tengo 3 preguntas muy concretas. A ver, la primera, ¿existe alguna hoja de ruta que marque una vía diplomática para que pueda al fin concretarse la independencia? Doy un ejemplo, eso existió con los palestinos en Oslo, eso existió en los acuerdos de Chapultepec aquí en México para que al final en El Salvador pudiéramos tener, ¿no? México se ha caracterizado por tener en ese sentido en América Latina una política, ¿no? Que impulsa la paz y que impulsa los acuerdos. Yo entiendo, o al menos desconozco, que sí hay. Entonces, ¿existe una hoja de ruta o cómo va la presión diplomática para que podamos hacerlo? La segunda pregunta es, ¿qué es lo que esperan del pueblo de México? ¿Cómo el pueblo de México puede apoyar esta lucha? ¿No? Los apoyamos, somos solidarios, estamos con el corazón con ustedes, pero estamos a miles de kilómetros. ¿Qué es lo que nos pueden decir ustedes de cómo apoyamos esta lucha por la independencia, por esta causa justa? Todas las causas justas seguramente el pueblo mexicano las apoyará. Y tercero, ¿cuáles son las relaciones que se tienen con el gobierno mexicano y qué buscan? El gobierno mexicano no solo es el Ejecutivo Federal, está la Cámara de Diputados, ahí entiendo yo que debe haber un grupo de amistad, ¿no? Entre México y la República Saharaui, ¿no? No sé si ya está instalado, qué van a hacer, qué planes tienen. Esto es importante para que desde aquí, donde podemos, empujemos esta lucha. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, me piden que por alusión responda a algunas de las preguntas, pero con muchísimo gusto. Respecto a la primera pregunta, planes o rutas a futuro. Llevamos 49 años de planes. Solo de la ONU hay 6 y todos fracasaron. Quizás no hay ni uno de Chapultepec y lo que haga falta es más Chapultepec y menos Nueva York. Dicho en otros términos, la ONU ha aprobado muchas formas y todas topan con la misma pared, que es la falta de voluntad política de Marruecos. No es por falta de planes que no está resuelto la ocupación de Marruecos al Sáhara Occidental. No es por falta de legalidad o claridad de la legalidad. No es por falta de elementos históricos, es por falta de voluntad política de Marruecos. Y como la ONU padece de lo que padece, que es la fuerza coercitiva para lograr cumplir la legalidad internacional, quizás lo que hace falta son muchos más planes Chapultepec, donde los estados nos sentamos seriamente a comprometernos y lo cumplamos. No lo hay todavía. Y por eso estalló la guerra de nuevo, porque Marruecos, más que respetar aquello al que se comprometió, hizo todo lo contrario. Ha querido expandir todavía más su ejército. Y aquí me viene a la otra pregunta que hizo Pedro también al inicio. En los años 60 y 70, y les paso la información, la monarquía marroquí defendía la independencia del Sáhara Occidental en la ONU ante España y pedía rey de Marruecos.
no cualquiera, el rey de Marruecos y sus cancilleres, la defensa activa de la independencia del Sáhara Occidental. En los años 70 se empezaron a decir lo contrario. En los años 60 los partidos políticos en Marruecos, que yo les creo lo justo, bromas las justas, como dice el dicho, partidos políticos, democracia en una monarquía absoluta, mis sanas distancias, por utilizar una frase de hoy. Pero vamos a suponer que sí, y vamos a respetar de que efectivamente ellos creen que eso es una democracia. En los años 60 decía lo que decía el rey, independencia del Sáhara Occidental la apoyamos por activa y por pasiva. En los años 70 cambiaron de discurso y empezaron a decir lo que empezó a decir el rey en los años 70, porque no decía eso antes, que el Sáhara es marroquí. Fuimos al Tribunal de La Haya, dijo el Tribunal de La Haya que el Sáhara no es marroquí, es de los saharauis, y la ocuparon militarmente, porque podían ocuparla militarmente, porque sabían que Estados Unidos y Francia los iban a defender. Por eso, también de los progresistas marroquíes, yo personalmente me fío lo justo. De algunos, muchos de los progresistas marroquíes pagaron con sus vidas y siguen pagando con sus vidas levantar la voz de la verdad en Marruecos. Pero socialistas y progresistas monárquicos, bromas las justas, como dice el dicho. No hay que creerse en América Latina el progresismo en unas monarquías absolutas. Esa es una falacia del sistema. Bromas las justas. Yo sí creo que hay muchos progresistas marroquíes y conozco muchos, pero como el pueblo saharaui siguen padeciendo la realidad de la monarquía, como el pueblo saharaui. Esos no tienen partido, ni tienen voz, solo pueden hablar en las prisiones. Y cuando Marruecos habla de paz, se refiere a la paz de los cementerios, no se refiere a otra paz. Y por eso los saharauis no podemos hablar del mismo lenguaje, porque paz para ellos es la paz sepulcral, es la paz de los cementerios. Y eso es lo que hemos pagado saharauis y marroquíes por igual durante muchos años. Pero me salí del tema simplemente para decir que las Naciones Unidas no le faltan planes, les sobran, le falta voluntad. Respecto a México, ¿qué esperamos de México? Lo que hemos recibido de México sin esperarlo incluso. 1976, cuando estalló la guerra en México, aquí en este país, y sin que hubiera internet, y sin que hubiera nada de cómo comunicarse, en la UNAM, en el Colegio de México, en la Ciudad de México y en muchas partes de México, empezaron a organizar grupos solidarios, 1976, que siguen siendo abundantes hoy. Tenemos asociaciones, cientos de mexicanos han conocido el Sáhara por el trabajo de la embajada, por el trabajo anterior a la embajada, de muchos mexicanos que conocen el tema, que han llevado. Antonio no conocía, no era miembro de la asociación, iba por el Sáhara y se encontró con una injusticia y se quedó en el Sáhara. Pero las asociaciones también hacen exactamente lo mismo. A mi querido Ricardo lo conocí en el Sáhara liberado. Aquí están amigos que han ido al Sáhara que conocen. Por lo tanto, de México esperamos lo que siempre hemos recibido. Y no necesitan los mexicanos enseñarles dónde quedan, porque por donde pasan, no pasan inadvertidos. Y ese es un valor. No es por ponerles la alfombra roja, no porque estoy aquí en una sede de un partido. No, ese es el México que conocimos todos. Hay un mexicano que no solo hizo que los mexicanos conozcan el Sáhara Occidental, que fue presidente de Amaraz también. Cuando murió mandó a que sus cenizas se esparcieran sobre el Sáhara Occidental. O sea, mexicanos ahí regando también el territorio del Sáhara Occidental hoy día. Por lo tanto, seguimos esperando de México lo mismo que México nos ha dado sin esperarlo. Mucha solidaridad, mucho conocimiento. Cuando el mundo vendía armas a Marruecos, México reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática y abrió embajada. Sí hay un grupo parlamentario, lo ha habido siempre, acabamos de instalarlo en la Cámara y tenemos una agenda legislativa común que tiene mucho interés en el tema del papel de la mujer, como seguramente también lo tiene Morena y lo tienen los demás partidos políticos, sean de derechas o izquierdas, porque en el Sáhara Occidental ha habido solidaridad de México de todos los partidos políticos y hay que decirlo muy claro. Por lo tanto, sí hay un grupo
sí debemos reforzar muchísimo más la solidaridad y esperamos mucho, mucho de México. Muchas gracias. Y quedé con una palabra de uno de los jóvenes, lo que hemos encontrado ayer o anteayer, es mexicano, y nos dijo claramente: estoy muy orgulloso de este reconocimiento de mi país a la justa causa del pueblo saharaui. Brevemente, para terminar nada más con el complemento del grupo de amistad. El grupo de amistad se instaló en la Cámara de Diputados. La diputada del PT, Margarita García García, es la presidenta del grupo de amistad. Y ese día fue muy particular porque el diputado Fernández Noroña llegó tarde a la instalación, se disculpó, pero llegó tarde porque estaba en el debate y se habló de la guerra de Ucrania. Y él levantó la voz y dijo: se habla de la guerra de Ucrania y están pidiendo un minuto de silencio por los muertos de Ucrania, pero yo pido un minuto de silencio también por la causa saharaui. Y eso, él levanta la voz en la Cámara de Diputados y muchos diputados en ese momento se enteraron del Sáhara. Y eso fue muy importante porque fue muy emotiva ese día, el día de la instalación del grupo de amistad, cuando el diputado Fernández Noroña así lo manifestó. Muchas gracias. Sí, yo soy de la idea de que hablar de solidaridad es precioso, porque es la ternura de los pueblos, pero hacer la solidaridad es más efectiva. Y yo creo que me uno a lo que pregunta el licenciado Luis Álvaro, para decir, ¿qué podemos hacer como medidas a nivel internacional para apoyar de una forma más contundente a que Marruecos entienda que el pueblo saharaui tiene derecho a su independencia y a vivir libre, para presionar? O sea, ¿qué podemos hacer? En sí, medidas concretas, ¿no? Para que podamos impulsar algo a nivel internacional como movimiento social. No digo en la Cámara o con medidas diplomáticas, sino como movimiento social, porque oigo que hay muchos grupos, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué acciones? Acciones son las que creo yo que cuentan, más que decir aquí estoy, porque tengo años conociendo nombres de diferentes agrupaciones y es bonito cuando se hace una reunión de este tipo que podamos difundirlo y que el mundo entero sepa lo que está sucediendo, pero yo creo que debe de ser más bonito mandar un mensaje de que esto es lo que necesitamos como presión internacional de los movimientos sociales para poder actuar, acción, a eso me refiero, acción. ¿Cuál sería? Bueno, para empezar, nosotros tenemos aquí dos asociaciones. Está la Asociación Mexicana en Amistad con la República Árabe Saharaui, Amaraz, del cual nuestro amigo Ricardo Fuentes es presidente de esta asociación. Está Amigos por un Sahara Libre también, del cual yo formo parte, pero al final somos los mismos, ¿no? Son solamente las etiquetas y los nombres que dicen que eres de tal o cual. Al final la causa saharaui es una y estamos unidos siempre que ellos nos requieren o cuando nosotros los requerimos a ellos. Y eso es muy importante porque pues ahora precisamente hablando cómo poder hacer que los mexicanos conozcan más la causa, qué poder hacer. ¿Qué pueden hacer los mexicanos con la causa? Simplemente el hecho de conocer la causa ya es un gran paso, porque muchos mexicanos no saben ni siquiera que existe el pueblo saharaui, el único pueblo árabe que habla español, ¿no? Y que, pues como lo decían los compañeros, son una extensión de Latinoamérica en el norte de África. El hecho de conocerlos es suficiente, pero no es tan suficiente cuando hay vidas en peligro. Entonces hay mucho que hacer. Estas dos asociaciones, en comunión con la Embajada Saharaui, a 3 vías trabajamos en conjunto y
siempre estamos haciendo o talleres o diferentes actividades para dar a conocer, y no solo dar a conocer, sino algo más. Yo invito, inclusive doy un pasito más allá, invito a los que nos están escuchando en este momento que se pongan en contacto con la Embajada Saharaui en México, con la Asociación Mexicana en Amistad con la República Árabe Saharaui, con la Asociación de Amigos por un Sahara Libre, para poder inclusive hacer un viaje a los campamentos de refugiados. Yo pienso que es muy importante verlo, porque cuando uno realmente ve esa realidad, vuelve totalmente diferente y quiere hacer mucho más cosas. Se puede llegar ahí de manera muy sencilla, digo muy sencilla porque ahora con aviones uno se mueve muy fácil. No los invito a la zona en conflicto para las primeras para los primeros viajes, pero sí a los campamentos de refugiados para que puedan saber a primera mano cómo vive un refugiado, cómo ha salido adelante un estado en el exilio, y de ahí salen muchas más ideas. Tenemos también un festival internacional de cine que se celebra cada año ahí, donde artistas internacionales están ayudando y apoyando en este marco del festival. También tenemos Artifariti, que es un festival de arte en el cual viajan cientos de personas de todo el mundo a participar en este foro de arte, y como esto hay muchísimos más, como una carrera en el desierto organizada por diferentes organismos, y bueno, hay un sinfín de opciones para poder visitar estos campamentos de refugiados y saber a primera mano qué podemos hacer. Y como dato práctico, miembros de la Asociación de Amigos por un Sahara Libre que tuvieron la oportunidad de estar en estos campamentos de refugiados, inmediatamente se movilizaron para poder hacer acciones tanto en esos campamentos y acciones aquí desde México para poder aportar a estos campamentos de refugiados. Amaras también lo ha hecho durante muchos años, y yo pienso que si lo coordinamos bien con la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en México, vamos a poderlo hacer de la mejor manera, porque pues esta embajada realmente viene muy revolucionaria, viene con muchas ganas con mucho ímpetu y muchas ganas de hacer cosas, y nosotros pues obviamente estamos para eso, para sumar, para aportar, para apoyar, y pónganse en contacto. Ahí están las redes sociales de Amaras, están las redes sociales de Amigos por un Sahara Libre, están las redes sociales de la Embajada, y espero que se puedan poner en contacto con nosotros. Al final nos pasamos información, entonces ya sea en una o en otra, prácticamente somos los mismos que queremos lo mismo, la libertad total del pueblo saharaui. Una idea concreta se me ocurre ahora, ya que lo pide, y le agradezco la concreción, porque a veces en política nos perdemos mucho en el discurso. Y es bueno que nosotros mismos nos aterrizamos a hechos, ¿no? Una, por ejemplo, es que Morena, y tiene para ello toda la potestad moral, ¿no?, y la capacidad moral, convocar un acto de sociedad civil que encabecen ustedes en América Latina, y aquí está el MAMI, que es el presidente internacional también del Foro Social Saharaui, y nos comprometemos ambos, tanto yo como embajada de nuestra parte, y que él lleve la misiva de que la sociedad civil saharaui venga, y que hagamos aquí en México un gran evento de la sociedad civil saharaui en todas sus esferas, estudiantes, mujeres, trabajadores, de todas las ramas, y que de ese foro latinoamericano convocado en México y por mexicanos por el tema del Sahara Occidental salgan ejes temáticos y de trabajo concretos. Tienen la disposición, al menos de nuestra parte, de apoyar en todo lo que haga falta para llevarlo a cabo. Para complementar lo que han dicho mis compañeros, nosotros tenemos una cierta experiencia en el trabajo del mundo asociativo. Entonces, digamos, del trabajo no gubernamental. Y se ha demostrado a lo largo de estos años. Trabajamos muy bien con los partidos de izquierda en Europa, principalmente en África, y por lo tanto hemos tenido actividades conjuntas, como lo que estaba diciendo el señor embajador Mokhtar. Por lo tanto, y también lo hemos tenido en otras partes de América Latina, en Cuba, en Venezuela,
en Colombia y en otras partes del mundo, y por qué no lo podemos hacer aquí en México, siendo México es, digamos, una de los digamos, aliados más importantes de la República Árabe Saharaui Democrática. Por lo tanto, últimamente, como vosotros habéis seguido el cambio de postura del gobierno español, seguro que lo habéis seguido, cuando se inclina más bien por la postura de la postura presentada por Marruecos, entonces la sociedad civil española en cuestión de una semana tuvo movilización y de hecho aisló, si la palabra es exacta, al gobierno español y al mismo presidente español hasta le dejarle solo en el Parlamento y digamos frente a la sociedad civil española. Por lo tanto, este trabajo se ha hecho conjuntamente con la sociedad civil saharaui y que realmente nosotros tenemos un peso, digamos, considerable en esos países de tendencia progresista y se puede hacer también aquí en México, no hay ningún problema. Eso empezó desde el reconocimiento y terminó hace unos 4 semanas, donde tomó el mandato de México en el Consejo de Seguridad sobre la reunión del Sáhara Occidental, y el resultado, lo que salió y la declaración, eso me cuenta mucho con la historia de México y con el valor. Entonces la reclamación había claro y esperaba a lo mejor, porque eso es, como dije antes, que el sentimiento de la revolución, el sentimiento de la lucha es compartido. Donde íbamos a cualquier parte del mundo es lo mismo, y sobre todo se encuentra más aquí en México, y eso lo demostró los mexicanos en el 79, en los peores momentos de la causa, porque nuestros vecinos nos olvidados, y dónde viene el vecino verdadero, aunque está tan lejos, miles y miles de kilómetros. Bueno, desde Amarás podemos también hacer una invitación. Nosotros llevamos 2 años organizando en julio el Día Mundial de Aminetou Haidar. Aminetou Haidar es una representante, una mujer saharaui que incluso se conoce como la Gandhi saharaui y que recibió el Premio Alternativo de la Paz. Amarás ha organizado durante 2 años el Día Mundial de Aminetou Haidar. Entonces nos gustaría mucho vincularnos para que participen en esto y podamos hacerlo mucho más amplio, porque además realmente Aminetou es un gran símbolo de esta lucha que en todo momento fue pacífica, que en todo momento trató de ser política y que además pues ha permitido que se conozca también mucho la causa saharaui y que a través de ella pues también se puede conocer mucho lo que fue toda la agresión y toda la tortura que han sufrido las mujeres. Entonces pues nos podemos vincular para que este Día Mundial se amplíe y pueda llegar a muchos más lados, porque finalmente una de las cosas que podemos hacer como sociedad civil, como asociación, es dar a conocer la causa, y esta puede ser una posibilidad. Y lo esperamos y deseamos que se mejora, aunque 2 días antes ha llamado y desearnos mucho éxito a esta participación en el foro, y a lo mejor lo vamos a pasar también vuestro apoyo y vuestra compañía, y mandarles saludo desde toda la gente del partido, por supuesto, los saharauis, los que están aquí. Eso es. Buenas noches. Me da mucho gusto estar acá en este evento para conocer más sobre la realidad de la lucha del pueblo árabe saharaui. Yo no soy mexicano, yo vengo de El Salvador y estoy circunstancialmente acá en México en condición de asilado político. Y pues destacar que América Latina también es un terreno de lucha, donde Marruecos tiene una política muy ofensiva, muy activa. Cuando en mi país, El Salvador, gobernó la izquierda, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, del cual yo soy miembro,
profundizamos la relación con la República Árabe Saharaui Democrática. Intercambiamos embajadores, recordamos al embajador Suleimán, con gran cariño, un gran embajador que lamentablemente falleció en el año 2019. Tuvimos la visita del presidente Mohamed Abdelaziz en un par de ocasiones, pero bueno, por las circunstancias de la vida y la política llegó un gobierno de carácter neofascista que hoy gobierna en mi país. Y una de las primeras decisiones de ese gobierno, alineado totalmente en ese momento con la administración Trump, fue romper relaciones con la República Saharaui, sobre la base de 5 grandes mentiras. Primero dijo que Bukele, que la relación con la República Saharaui Democrática afectaba negativamente la relación con los países árabes. Tremenda mentira. Luego dijo, y lo tengo aquí en su declaración textual, que El Salvador reconocía a una república que no existe. Segunda gran mentira. Luego dijo que era una república que no tenía ni territorio. El desconocimiento de la geografía y de la historia es asombroso. La siguiente mentira es que no tenía personas, que no había pueblo saharaui. Y la quinta fue que era una república virtual, desconociendo nuevamente que la República Saharaui Democrática es reconocida por al menos 90 naciones en el mundo. Bueno, fue un triunfo de la administración Trump y de la monarquía marroquí. Lo digo como una presentación, para que vean que la causa saharaui tiene muchos seguidores y muchos respaldos en América Latina, pero hay que redoblar los esfuerzos. Ahora viene mi pregunta. Supimos recientemente de la decisión del presidente del gobierno español, no del Estado español ni de su pueblo, de reconocer derechos a la monarquía marroquí sobre el Sahara Occidental. Y hace año y medio, en una de sus últimas acciones de política exterior, Trump, a cambio de ventajas para Israel, también adoptó una posición similar. Mi pregunta es, ¿cómo estas últimas decisiones cambian la geopolítica de la región? ¿Cómo impacta esto en la postura que tiene la Unión Africana? Y en estas circunstancias de la guerra en Ucrania, con toda esta crisis energética, aparece el factor de Argelia con su gas como un elemento a tener muy en cuenta. ¿Cómo ven ustedes que estas decisiones geopolíticas de adversarios del pueblo saharaui pueden trastocar la geopolítica del norte de África, del Mediterráneo y en general la lucha del pueblo saharaui? Esa es mi pregunta, gracias. Se la pasan al embajador. Hola, muchas gracias por permitirme, desde luego, son temas apasionantes. Dos cosas. Primero, agradecer, desde luego, su presencia, recordarnos todo lo que pasó en El Salvador, vuestra solidaridad. Y qué curioso que ustedes, mismo lo dijo, están aquí también siendo víctimas de su propio gobierno como los saharauis, ¿no? Estos gobiernos victimarios o agresores terminamos padeciéndolos todos nosotros, el pueblo saharaui y muchos salvadoreños, lamentablemente, como padece el pueblo saharaui y el pueblo marroquí, la misma monarquía. Terminan pareciéndose demasiado, ¿no?
Respecto a, transmito desde aquí mi solidaridad, conozco la historia y la conocemos todos los saharauis. Qué bueno que estamos en México, un país que acogió también a los civiles españoles cuando la dictadura española los mataba, ha sido solidario con los saharauis cuando los marroquíes nos mataban y nos siguen matando, y por eso es solidario, y con los salvadoreños, cuando gobiernos bastante virtuales nos tildan de no existir, lo cual respeto, pero desde luego pongo en valor que somos víctimas del mismo desconocimiento atroz. Respecto a Trump y a Pedro Sánchez, también hay similitudes interesantes. Y las similitudes es, y hay que ponerlas en su justa dimensión, Trump sí, a través de un tuit y un acto no de Estado, mandó a reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental a cambio de que Marruecos reconozca a Israel. Usted lo ha dicho bien. Eran los 20 últimos días de su gobierno. Durante los 3 años y más de la mitad de su gobierno, nunca recibió a Marruecos ni quiso tan siquiera mandar embajador. Pero cuando le sirvió el tema en los últimos días para su campaña, mandó a cambiar la red. Terminaron los 20 días, desapareció Trump y desapareció el tuit de Trump, porque el mismo tuit bloqueó a la cuenta de Trump. Fuera de ahí, lo que pasó es lo interesante. La primera oposición la encontró Trump en el Partido Republicano. La ala muy importante del Partido Republicano, integrada por senadores y por demócratas del Partido Republicano, salieron a decirle a Trump: no cuentan con nosotros en esto. Y estamos hablando de Inhofe y de senadores, de presidente de la Cámara, presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa o presidente de la Comisión de Exteriores, en este caso republicano. Por lo tanto, la primera oposición a Trump, al gobierno de Estados Unidos, vino del propio Estados Unidos. Y por eso la Secretaría de Estado americano durante aquella época no cambió absolutamente nada, porque enseguida a los 20 días vino otro gobierno. El gobierno Biden ha cambiado las cosas, no ha ratificado la posición de Trump y tampoco se ha diferenciado mucho Trump. No reconocen ninguna soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y piden que el tema se siga tratando en la ONU. En el margen han vuelto a Naciones Unidas y no han querido seguir con aquel tuit de Trump, que no pasó de ser tuit de Trump en términos reales. En términos geopolíticos significa mucho, pero voy a volver sobre ello. Entonces, en el caso de Trump, lo primero que pasó es que quedó Trump solo. El propio Partido Republicano se distanció, o sectores importantes del Partido Republicano, y también el Congreso de Estados Unidos incluso dejó muy claro en la ley de presupuestos que el Sáhara no está incluida en los temas de política internacional marroquí. Por lo tanto, no la consideramos parte de Marruecos. ¿Qué dice el gobierno actual? El tema del Sáhara Occidental es un tema que hay que resolver en Naciones Unidas. Por lo tanto, aquello de que reconozco de que eso es tuyo, no procede por ahora. Pero vamos más allá de Trump y de Estados Unidos. Lo triste y lo grave del tema es que un presidente pueda conceder soberanías, que les dé Florida si le gusta tanto Marruecos, que les dé California, me parece al menos mucho más cercano a la verdad, pero darles el Sáhara ni puede, ni tiene lógica, ni va a ser posible. Seguir a esos tipos de decisiones tuiteras es muy trasnochado en política internacional. Es peligroso. El mundo de hoy tiene paz precisamente por unos principios consagrados en la política internacional mexicana: el respeto a la autodeterminación, el respeto a las fronteras nacionales reconocidas, no permitir que los países se expandan sus fronteras. México ha padecido esto y por eso lo defiende activamente. Ojalá todo, por eso decía hace rato que hace falta más Chapultepec. Ojalá todo el mundo fuera más parecido a México, porque tendríamos un mundo en paz. Le hace flaco favor a Israel un reconocimiento comprado y le hace mucho flaco favor a Palestina también.
no se garantiza seguridad con ellos. Todos debemos defender a Palestina porque es su derecho, su justo derecho de existir como país. Pero no le van a dar Palestina a Israel por mucho que lo quiera Trump. Voy a Pedro Sánchez, que es un presidente que no concedió soberanía, aunque eso no lo puede hacer un presidente por muy soberano que sea. Él lo que dijo es que el gobierno español ve mucho más realista un planteamiento y luego lo matizó. Lo primero que pasó es que la coalición de gobierno de la que él es presidente se rompió. La coalición de gobierno dijo no, esta no es una decisión de gobierno, no se discutió en el gobierno, por lo tanto no es una decisión de gobierno. Se quedó Pedro Sánchez solo, el Partido Socialista Obrero Español, que desde hace muchos años no tiene nada de socialista, muchísimo menos de obrero, pero esa es mi opinión personal. Lo cierto es que el Partido Socialista Obrero Español quedó solo con Pedro Sánchez en ese matiz que no es más que un artículo sobre la posición marroquí. Y luego matizó y dijo, la solución final pasa por el derecho del pueblo saharaui en Naciones Unidas garantizado. El derecho internacional no solo es nítido, es claro. El derecho a la autodeterminación es un derecho inalienable. Eso quiere decir que no lo puede conceder ni Trump, ni Pedro Sánchez, ni Juan Pedro, ni los saharauis. Incluso cuando Marruecos nos dice, negociemos y hagamos un acuerdo, lo que te puede decir el Estado saharaui no puede ir por encima de la voluntad del pueblo saharaui, porque ese derecho es inalienable al pueblo saharaui. Entonces lo que pasó en España es que Pedro Sánchez se quedó solo, sin la coalición de gobierno, pero enseguida, el mismo día que fue a ver al rey de Marruecos, el Congreso de España, por unanimidad, de la extrema izquierda a la extrema derecha, le dio un acuerdo de no ley parlamentario en contra de lo que él llevaba, por lo tanto, en contraoposición de lo que dijo el gobierno. La sociedad española, ni hay que mencionarla, esa siempre ha sido activa, pro-saharaui, pero desde el 1970, no de ahora. La sociedad saharaui, la sociedad española, en todas sus excepciones, y por eso es importante también invitarla al foro latinoamericano, es pro-saharaui sin discusión. Y salió a las calles y manifestó a decirle al gobierno no cuenten con nosotros. Por lo tanto, lo que pasó es que dos presidentes respetables, soberanos, han querido cambiar la posición de sus gobiernos y lo primero con lo que chocaron es la oposición interna del gobierno y luego de su sociedad civil. ¿Qué pasó geopolíticamente? Lo que pasa geopolíticamente es que eso da risa. Hay que ver la carta que le mandaron los diplomáticos españoles al mismo Pedro Sánchez. Si estás haciendo eso por congraciarte con Marruecos, le acabas de dar a Marruecos un capital que no tenía, que es que a través del chantaje te va a seguir concediendo cosas. Porque ¿qué fue lo que pasó? Marruecos llenó con 12.000 marroquíes Ceuta y Melilla en 2 días y España terminó cediendo. El que termina cediendo con el chantaje tendrá más chantaje. Hemos ganado los saharauis en que todo el mundo se tuvo que poner en pie y decir no, esto no es negociable y a la larga no va a resultar nada. Geopolíticamente la Unión Africana ha salido a decir con nosotros no cuenten. La Unión Europea, a pesar de Francia, ha salido a decir el tema del Sahara es un tema de descolonización. De hecho fue Alemania la que convocó al Consejo de Seguridad, acabado de anunciar Trump lo que anunció para decir no nos cambie la legalidad internacional de 60 años porque Trump quiere seguir gobernando Estados Unidos. Por lo tanto, no cuenten con nosotros la Unión Europea. Pero hombre, la Unión Europea también y Estados Unidos nosotros los respetamos mientras siga respetando la legalidad internacional. Cuando son los primeros que no la respetan, no merecen nuestro respeto y tampoco merecen que los tengamos en cuenta. Aquí sí juega muy importante el papel de América Latina, África y México. Cuando los grandes países, las grandes democracias son pasivas ante la violación de la legalidad internacional, los demás debemos ser mucho más activos. Y aquí América Latina y África han sido firmes, sólidos, muy claros. No cuenten con nosotros en conceder soberanías o independencias vía tweet, porque esas bromas las hemos vivido más de 200 años y por eso somos estados independientes. Espero que ese ejemplo latinoamericano y africano sea el que
el que progrese en el mundo, y no el de Trump y de Pedro Sánchez, que al final en sus propios gobiernos se quedaron solos. Tiene implicaciones la guerra en Ucrania, desde luego, pero la misma lógica es la que persiste. No respetar las fronteras internacionales es el mayor problema. El que los viola es el mayor creador de los problemas. Sea quien sea, también en África se violan y hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias. No sé si eso. Pues luego de esta ronda de preguntas y respuestas, demos la palabra de nuevo a las compañeras, los compañeros panelistas, en el orden en el que intervinieron inicialmente para sus conclusiones y después la despedida de la compañera Marta García. Bueno, al final nosotros, en nombre de la sociedad civil saharaui, en nombre de la delegación que ha estado participando en el Foro Social Mundial realizado en México, agradecemos a la sociedad civil mexicana y agradecemos al pueblo y al gobierno mexicano de brindarnos la oportunidad de estar con vosotros, de conocer a vuestro bello país y de seguir contando con vosotros. Desde aquí también, desde el corazón de México, pedimos a los mexicanos, a la sociedad civil mexicana, de digamos, alzar su voz para pedir la libertad, no solamente en el Sáhara Oriental, sino en toda parte del mundo. Y de hecho, nosotros también queremos, por nuestra parte, como somos, digamos, una extensión de Latinoamérica y de México en África, queremos contar con vosotros y queremos verlos y aprovecho la ocasión para invitarlos a estar en el Sáhara y conocer la situación in situ, y ahí sería mucho mejor. Muchísimas gracias. Bueno, para terminar, he preguntado, bueno, ha pasado un marroquí anteayer y me dijo, ¿el Sáhara marroquí? Y lo respondió, Tánger también. ¿Tánger? No lo dudo. Pues ahí queda la bronca, ahí queda la duda. Si no lo duda en Tánger, duda en el Sáhara, y esa duda para nosotros es una causa, esa duda para nosotros es muy clara, o muy claro este camino hacia la independencia. Sabemos por qué estamos aquí, contamos con la libertad, contamos con gente sí convence esta revolución y sabe exactamente qué precio de la dignidad, qué precio de vivir en paz, pero sobre todo qué precio vive en tu país donde quieres hacer lo que tienes que hacer. Hay en este momento muchísimos, como 43 presos políticos están pagando el precio de la palabra libre, de sus reclamaciones, sus votos, lo que han hecho, solo tienen una culpa, que han gritando en las calles, en los territorios ocupados, y exigen y piden el Sáhara libre. Hay muchísimos, están sufriendo solo por su resistencia, su posición favorable al pueblo saharaui, y hay muchos solidarios también, pasan lo mismo en sus países por lo que están apoyando ilegalmente la ocupación marroquí, y el objetivo es siempre lo mismo, robar recursos naturales y dejan la situación como es. Sabemos que la situación puede ser difícil, puede ser que tarda lo que tarda. Tenemos siempre la misma voluntad, la misma solidaridad, la misma lucha y los mismos objetivos, porque la guía y la vía y el camino son muy claros: independencia, libertad para la República Árabe Saharaui Democrática. Bueno, quiero agradecerle mucho a los compañeros por hacer posible este encuentro amistoso. Y bueno, me alegra mucho y espero de haberles podido transmitir pues este mensaje sobre cuán es empoderada se encuentra o está la mujer saharaui y lo que verdaderamente somos y cómo es la juventud saharaui y lo que ha logrado. Y esperamos que nos sigan apoyando, nos sigan dando voces, porque como dice el dicho saharaui, una mano no aplaude sola.
aunque nosotros los saharauis lo hemos logrado de una manera u otra, pero vuestro apoyo significa mucho para nosotros, que nosotros estamos en el frente de la lucha, pero ustedes son los que verdaderamente tienen a nuestra espalda y que son parte de nuestra lucha también, y muchas gracias por ese encuentro. Yo solamente decir que el plan de autonomía que propone el rey de Marruecos, Mohamed VI, para el Sáhara Occidental, pues no es viable cuando viola los derechos humanos cada día, cuando asesina las raíces, cuando asesina a la gente, inclusive en las calles en este territorio ocupado. Entonces, el pueblo saharaui es el único que puede tener su propia decisión por medio de un referéndum de autodeterminación, y si no es por medio de ese referéndum de autodeterminación, tendremos que hacer algo, porque urge voltear a ver este conflicto, urge voltear a ver esta guerra que inició desde el 13 de noviembre del 2020, y espero que todos los mexicanos que nos están oyendo se unan a esta noble causa, digna causa, y que entre todos, tomados de la mano, lleguemos a la libertad total. Muchas gracias. Bueno, agradecerles toda la información y toda la claridad que yo sé que por medio de sus testimonios y de lo que ha dicho el excelentísimo embajador aquí presente y también el maestro, que ha sido muy enriquecedor y de mucho conocimiento, espero, para la comunidad internacional. Pero también agradecerles a quienes nos están viendo a nivel internacional, el que compartan lo más que puedan este video con esta evidencia, con estos testimonios de que debe de existir justicia para el pueblo saharaui. Y desde la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, que es precisamente algo donde debemos de estar involucrados todos, ya lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, la política no es cosa nada más de los políticos, es algo que nos debe de interesar a todos, porque tarde que temprano, precisamente por no estar involucrados, podemos ser víctimas de aquellos que quieren dominar el mundo y que violan la autodeterminación de los pueblos, que violan los derechos humanos. Precisamente nuestra Constitución tiene eso dentro de sus artículos, y nosotros tenemos que seguir ese mandato. Además, no solamente como ciudadanos, pero como partido político, claro que tenemos que impulsar el que se respete la autodeterminación de los pueblos, y el pueblo saharaui merece vivir independientemente y en libertad absoluta, respetándoseles todos sus derechos humanos.